José, Dios te use, amén. Dios le bendiga a todos, amén. Amén. Estoy muy feliz, muy contento porque Dios es maravilloso en cada uno de nuestras vidas. La importancia de saber que Cristo es nuestra salvación es algo muy maravilloso, muy importante que nosotros como hijos de Dios debemos percibir, debemos buscar constantemente para nosotros sentirnos refugiados bajo la cobertura de Cristo. El único que nos puede refugiar y darnos amor, alegría, felicidad es Cristo. Un amigo a ti no te va a dar felicidad. Solo un meme. Un hermano a ti quizás te puede dar una felicidad pasajera, un momento, pero Cristo te da la felicidad completa que tú necesitas. Por eso hoy yo quiero hablarle a través de la palabra de un mensaje que es titulado Cuando la vida es dura. Porque cuando hablamos de la vida y cuando hablamos de lo duro, son circunstancias que nos golpean. Y si nosotros no estamos preparados para recibir ese golpe, nosotros estamos dispuestos a cometer una equivocación en nuestras vidas como la he cometido yo. Por eso la palabra de Dios hoy nos va enseñando poco a poco cómo nosotros debemos vivir bajo su cobertura, bajo su presencia. Por eso a través de la palabra yo quiero administrarle, porque ciertamente la palabra es la que te va a llenar, la palabra es la que te va a edificar, la palabra es la que te va a guiar en el camino correcto, el cual tú vas a tener que tomar. Por eso que cuando hablamos de la palabra, cuando la vida es dura, se puede hablar de cuando no se tiene comida en casa. Cuando hablamos de la vida dura, podemos hablar de que es muy difícil que no encontremos la solución de comprarnos unos zapatos. Cuando se habla de la vida dura, hablamos de personas que nos humillan, de personas que nos desprecian por nuestra capacidad o por nosotros ser como somos. Ahí es cuando nosotros entendemos que la vida es dura. Cuando la vida es dura, ciertamente podemos entender que podemos ver la pérdida de un hermano, de una madre, de un amigo. Ahí nosotros podemos ver que la vida es dura. Cuando la vida es dura, hermano, ciertamente nosotros podemos ver que a veces nuestros amigos terminan siendo nuestros enemigos. Y ahí podemos ver que la vida es dura. Cuando la vida es dura somos golpeados. Cuando la vida es dura somos maltratados. Cuando la vida es dura o nosotros somos completamente humillados, despreciados. Por eso hoy, a través de este mensaje que se habla cuando la vida es dura, yo le quiero hablar de un joven que no soy yo, pero tiene casi la misma historia que tengo yo. Lo que yo tengo hoy es gracias a Dios. Por muchos años, yo cuando tenía la edad de ustedes, de estos jóvenes que están aquí, yo ciertamente le vivía reclamando a Dios, porque en mi casa lo que había era más droga, más alma, que comida y que bendición. Y ciertamente yo le reclamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué hace falta eso? ¿Por qué no tengo camisa? ¿Por qué no tengo pantalón? ¿Por qué me hace falta lo que me hace falta? Yo le reclamaba a Dios porque yo no tenía lo que otro tenía. Yo veía a mis amigos teniendo los mejores zapatos, los mejores pantalones, los mejores cortes que se utilizaban en aquel tiempo. Y aquellos jóvenes impresionándome, yo ciertamente me sentía triste. ¿Por qué yo me sentía triste? Porque yo sabía que yo no tenía la condición que ellos tenían. Mi vida era tan difícil. No es como ahora que yo puedo tener, puedo trabajar y puedo conseguir. Pero en aquel tiempo para mí la vida era dura. Yo no conocía a Dios hasta que Dios hoy en día me mostró su poder.
Por eso es que cuando hablamos de la vida es dura, podemos Porque tengo percibir boletín, está muy que nosotros somos allá. opresionados por el sistema, opresionados por personas que quieren confrontarnos para ver nuestra capacidad. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros le creemos a Cristo, Cristo se encarga de dirigir nuestros pasos. Cristo se encarga de bendecirte, de restaurarte, transformarte y hacer un cambio en tu vida. Por eso yo quiero que usted busque en el libro de Génesis Me ayuda, estoy 37. grabando. Yo estoy grabando. Esta es una historia que ciertamente cada vez que yo la veo o cada vez que yo la leo, yo me pongo a llorar. Porque ciertamente la palabra no habla del libro de José, de la historia de José. José era un joven humilde, de corazón, sencillo. Un joven que ciertamente lo único que hacía era lo correcto. Más nada, porque la palabra de Dios nos enseña que este joven era correcto en todos sus caminos, en todas sus obras, en todo lo que hacía. José, aleluya, era un joven que solamente obedecía la voz de su padre. Por eso, cuando yo le hablo a través de la administración, de cuando la vida es dura, yo le quiero hablar de José. Porque José tuvo una situación en la cual se encontraba, porque él tuvo que pasar momentos tan difíciles, igual como lo pasé yo, igual como lo están pasando muchos de nosotros, o quizás muchos estamos a punto de pasar por ese proceso. Porque cuando hablamos de la vida, hablamos que ciertamente vamos a encontrarnos con esos tipos de problemas. Esos tipos de problemas que nos van a causar tristeza, nos van a causar opresión, nos van a causar momentos difíciles en nuestra vida. Nosotros nos vamos a encontrar con ellos, frente a frente. Cuando la vida es dura, es como pelear con una roca grande, fuerte. ¿Tú te imaginas pelear con una roca? Si tú peleas con una piedra gigante y caes a golpe esa fiera, ¿quién va a salir perdiendo? Eres tú. Así somos los seres humanos. Cuando ciertamente no queremos aceptar la palabra de Dios, cuando no queremos obedecer a Dios, la vida se nos hace dura porque nos apartamos de la verdadera palabra que es la de Cristo, que es la palabra de Dios. Por eso, el libro de Génesis nos habla los sueños de José. Aleluya. El libro de Génesis 37. Cuando lo tengan, digan amén. Aleluya. Alábale, denle un aplauso al Señor, porque Él vive y reina. No se quede quieto, alabe a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice así: y Jacob habitó en tierra peregrino, su padre en la tierra de Canaán. Estas fueron la generación de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque él la había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y sus hermanos, viendo que su padre lo amaba, que a todos sus hermanos aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos vinieron y aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño. He soñado, he aquí, atamos manojo en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos:
has de reinar tú sobre nosotros. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra. Y sus hermanos le tenían envidia por su padre. Meditaba en esto, y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. E Israel dijo a José: a tus hermanos, apacienta las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y le respondió: he aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él vive y reina. Yo creo que el Señor tiene el poder, la capacidad para ver nuestro futuro. El Señor tiene la capacidad, tiene, aleluya, el poder para llevarte a ti al propósito el cual Él te ha comendado. La palabra de Dios nos quiere hablar de 3 tipos de personas que se encuentran aquí en la Biblia. Aleluya. El primero es Jacob. Jacob era el padre de José y era el padre de los hermanos de José. Jacob era el que representaba a Dios aquí en la tierra. Jacob era el que representaba, aleluya, el ser un buen cristiano. Jacob era el que representaba, aleluya, el ser líder de una nación, líder de un pueblo, un hombre con carácter, un hombre que ciertamente se guardaba para hacer la voluntad de nuestro Dios. Y por eso Jacob sabía las actitudes de sus hermanos, las actitudes que lo llevaron a cometer, aleluya, momentos contra sus hermanos. Aquí lo segundo que nosotros podemos ver después de Jacob es a José. José era un joven humilde, sencillo. Un joven que solamente se encargaba de hacerle los mandados a su padre. José era la voz de Jacob. José era los oídos de Jacob. José era ciertamente el que guiaba a su padre, contándole las locuras y las consecuencias de lo que hacían sus hermanos. José, aleluya, era el que iba para la esquina a preguntar allá qué es lo que había en la bodega o qué es lo que había en la esquina. José era el que estaba pendiente, aleluya, de llevarle la palabra a su padre de lo que sus hermanos constantemente vivían haciendo diariamente. Porque estos jóvenes estaban completamente en desobediencia. Estos jóvenes ya no le importaba lo que hablaba su padre. No le importaba lo que dijera ya Dios en la vida de ellos. Y el tercer punto del que quiero hablarle es de los hermanos de José. Los hermanos de José representan la desobediencia, representan la altivez, el orgullo, la arrogancia. Podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que estos jóvenes ciertamente subestimaban a su propio hermano de sangre. La palabra de Dios nos enseña que estos jóvenes, con sus malas actitudes, comenzaron a subestimar a José. Yo me imagino cómo José se sentía, porque muchas veces, en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, yo también pasé por eso. Yo tuve circunstancias donde tuve que ser humillado por 3, 4, 5 personas. Y yo he tenido que quedarme quieto para poder sobrevivir. Porque hay circunstancias en las cuales uno tiene que
quedarse quieto para poder sobrevivir. Pero la palabra de Dios no quiere hablar en otro contexto, porque aquí es otro contexto lo que le quiero hablar, lo que le quiero relatar a través de la palabra. Es que ciertamente cuando estos jóvenes que tenían malas actitudes con sus propios hermanos, porque ciertamente la palabra de Dios nos enseña que José era amado por su padre. Pero ¿por qué José era amado por su padre? Porque José obedecía a su padre. No porque José era bonito, era porque José aprendió a obedecer la voz de Dios y la voz de su padre. José se encargaba de hacer lo correcto. Y cuando tú te encargas de hacer lo correcto, tú te encargarás de ver tu futuro. Tú te encargarás de manejar lo que Dios te ha entregado en tu vida. Cuando tú obedeces a Dios, tú estás dispuesto a triunfar. Tú estás dispuesto a avanzar. Tú no estás dispuesto a retroceder, aunque la circunstancia sea difícil. Aquí en la palabra de Dios no podemos titular que ciertamente los hermanos de José entraron en ese mundo de desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque ellos deshonraron a Dios. En un momento de Jacob, cuando Jacob andaba en su momento de servirle a Dios, en su caminada, llevando, aleluya, a su pueblo, a la cual Dios lo había encomendado a su propósito. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre, un joven llamado Siquem y su padre. Este joven era el hijo de un rey. Este joven lo tenía todo. Este joven llamado Siquem podía tener en aquel tiempo la mejor novia, la mejor mujer, porque era hijo de un rey. O sea, él podía exhibir lo que él quisiera. Él podía exigir lo que él quisiera. Pero ciertamente este joven tomó una mala decisión de deshonrar a la hija de Jacob, a Dina, violándola, tomando atribuciones incorrectas delante de Dios, porque Jacob representaba a Dios en la tierra. Y ciertamente en un momento este joven entró en razón, y por circunstancias de la vida, como muchos, después que cometemos el error, es que pedimos disculpas. Después que hacemos lo malo es que nosotros recapacitamos, después que ya está el problema encendido, después que el fuego ya está ardiendo. Y este joven, la palabra nos enseña que fue y habló con su padre como todo joven. Y habló con su padre como todo joven. Y su padre fue y se encontró con Jacob para pedirle una disculpa, porque este jovencito no tenía ya el valor, porque ciertamente no tenía el valor para enfrentar el acto que había hecho, porque eso fue un acto lo que había hecho, un acto de vergüenza, un acto de irreprobabilidad delante de Dios. Y ahí podemos ver que este hombre, el padre de este hijo, fue y habló con Jacob. Y una vez que habla con Jacob, le dice Jacob: bueno, si ustedes quieren que nosotros nos aliemos con ustedes, con su pueblo, ustedes tienen que circuncidarse, hacer una circuncisión. Y en aquel tiempo hacer una circuncisión era como ciertamente perder una parte de nuestro cuerpo, hacer un ayuno, por decirlo. Y en un momento que este joven y su padre tomaron aquel acuerdo, dice la palabra de Dios que cuando estos jóvenes estaban en la ciudad debilitados, los soldados y todos los que guardaban la ciudad de este joven llamado Siquem y de su padre, dice la palabra de Dios que Simeón y Judá a matar a aquel joven llamado Siquem. Imagínate unos hijos de Dios
criado en una casa de Dios, que se le habló de Dios, yendo a matar a personas que ni siquiera tienen el conocimiento de Dios. Porque ciertamente ahí podemos ver que este joven no tenía conocimiento de Dios, y su padre Jacob lo que quería era hacer una alianza para que ese pueblo no se perdiera. Y ellos con su tribución y su deseo y su pensamiento de maldad fueron y mataron a Siquem y a su padre y a toda aquella nación, encendiendo todo y llevándose a sus mujeres. Estos jóvenes deshonraron a su padre Jacob. Ahí podemos ver que ciertamente Jacob, queriendo honrar a Dios sobre todas las cosas, estos jóvenes, como dice uno, la embarraron, desobedecieron, hicieron lo que su deseo los comandase. Ellos decidieron dentro de ellos tomar la actitud para vengar a su hermana Dina, cosas que ciertamente no estaban en los planes de Jacob, porque ciertamente Jacob tuvo que salir de la ciudad de Siquem, porque ciertamente Jacob no era un hombre de guerra, Jacob era un hombre de Dios, y Jacob tuvo que salirse de ahí, de esa ciudad, e irse para otro lado, porque ciertamente Jacob no quería tener problemas. Y ahí es que podemos ver cómo estos jóvenes ya comenzaron a entrar en una vida de irreprobabilidad delante de Dios, en una vida que no le agradaba a Dios. Y ahí es donde vemos que ellos comienzan a tomar actitud por encima de Dios. Ahí podemos ver que estos jóvenes comenzaron a tratar mal a José. Y por la actitud de los hermanos de José, José fue tirado al pozo. En un pozo, aleluya, que quizás nosotros también estamos tirados. En ese pozo donde tú no ves, aleluya, la alegría. En ese pozo donde tú no ves la felicidad. En ese pozo donde tú sientes la opresión del sistema del mundo. Ahí estaba José, por las actitudes de sus hermanos. Por las actitudes de sus hermanos, José fue llevado esclavizado a la ciudad de Egipto. Por la actitud de los hermanos de José, José fue llevado a Egipto a servirle a Faraón, a hacer cosas que nosotros quizás no pensamos que tenemos que hacer, pero tenemos que enfrentar. Por la actitud de los hermanos de José, José terminó en una prisión por 2 años. Por la actitud de los hermanos de José, José fue gobernador de Egipto. Amén. Pero ahí, para llegar a ese nivel, podemos entender que ciertamente José tuvo que pasar por un proceso tan difícil como muchos estamos pasando en este tiempo. Porque estamos pasando por un proceso, porque todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos queremos sobresalir a cumplir el propósito de Dios. Pero déjame decirte que ese propósito tiene sacrificio. Y tú tienes que asegurarte de que ese propósito se cumpla cuando tú decides obedecer a Dios. Si tú decides obedecer a Dios, yo estoy seguro que tu propósito se va a cumplir. Porque estamos hablando de cuando la vida es dura. Pero cuando la vida es dura, es para llevarte a tú recibir lo que tú quieres. Cuando la vida se te hace dura, es porque tú vas a recibir una mayor bendición en tu vida. La vida, cuando es dura en nuestra vida, ahí podemos ver que hay algo más allá de lo que uno menos piensa. Pero nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios
La Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos enseña que José, todo lo que hacía, prosperaba. Amén. ¿Por qué prosperaba? Dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, ciertamente no hay prisión, no hay barrera, no hay principado, no hay potestad, no hay demonio que se levante, ni el propio diablo que se levante contra ti va a poder vencerte. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Porque Él vive, Él reina, Él tiene el poder para honrarte, a pesar de que te traten de ratero, a pesar de que te traten de cristiano corrupto, a pesar de que te traten de subestimar, porque ciertamente todos vamos a pasar por ese proceso. Todos vamos a tener una vida dura. Todos vamos a encontrarnos con aquella realidad que nosotros no queremos. Pero dime tú, si tú no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo tú vas a enfrentar ese momento para tú poder salir de las circunstancias? Si tú entras en la palabra de Dios a través de José, tú te das cuenta que José estuvo en una prisión por 2 años. Y en esos 2 años a José se le presentó una única oportunidad. Y esa única oportunidad fue interpretar un sueño, imagínate. Un sueño, pero José nunca perdió la capacidad de estar lleno del Espíritu Santo. Porque una persona que tiene la capacidad para interpretar los sueños es una persona que está llena del Espíritu Santo. Porque los sueños son del Señor, aleluya. Y ciertamente podemos ver que José, en medio de esa oportunidad, la aprovechó. Y así habemos muchas personas. No queremos aprovechar la oportunidad. Yo quiero decirle que hoy en día ustedes tienen una oportunidad. Y esa oportunidad es Cristo. Y siempre lo va a hacer si ustedes deciden servirle. Si ustedes deciden llenarse de la palabra de Dios para poder hacer lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Las circunstancias que nosotros pasamos por causa de las personas que nos subestiman, por causa de las personas que nos ignoran, por causa de las personas que ciertamente te están acechando, te están oprimiendo, eso no significa tu derrota. Eso no significa de que tú ciertamente tienes que hacer lo contrario. Eso no significa que tú tienes que doblegarte delante del sistema para tú poder llegar al propósito de Dios. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Porque ciertamente cuando tú obedeces a Dios, tú estás dispuesto a cumplir la voluntad de Dios a pesar de las condiciones que tú estás enfrentando. Porque nosotros vamos a enfrentar condiciones, circunstancias que nos van a doler fuerte, que nos van a oprimir, pero eso va a ser para bendición. Eso va a ser para salvación de tu alma y para salvación de los tuyos, aleluya. Denle un aplauso al Señor porque Él vive y reina. Amén. Si hay una cosa que nosotros podemos entender en la vida, es que la palabra de Dios es la que te capacita como un guerrero, como un valiente, como un soñador, como un vividor. La palabra de Dios es la que te llena, la que te restaura, la que transforma. Hay algo que ciertamente a través de la palabra de Dios, a través de la vida de José, que me enseña a mí. Es un secreto en la cual yo puedo ver que el padre de José sabía que sus hermanos aborrecían a José. Sabían que sus hermanos subestimaban a José. Y José, yo me imagino que se iba a llorar para allá, solo. José en un momento estaba como yo, triste, porque ciertamente las circunstancias que uno pasa son dolorosas. Y yo me imagino cómo José se sentía. José nunca tuvo, pero yo quiero relatar algo que ciertamente me hace ver de que Dios no se equivocó con cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Dios no se equivoca.
Dios es fiel, es justo, es verdadero, es real. Porque ciertamente Jacob sabía el peligro que enfrentaba José. Jacob sabía las actitudes de sus hermanos. ¿Y sabe lo que hizo Jacob viendo los sueños de José? Dice la Biblia que acabamos de leer que Jacob meditaba. ¿Por qué Jacob meditaba? Porque Jacob ciertamente en medio de su persecución, dice la Biblia que vio una escalera que subía a lo alto de los cielos y decía, ángeles subían y ángeles bajaban. Ahí tú te das cuenta que Jacob comenzó a meditar y dice, espérate, aquí hay un propósito. Aquí hay algo grande. Este muchacho porta, aleluya, una capacidad que en el momento que Dios lo use, lo va a bendecir, aleluya. Aplaude al Señor. Y yo creo que aquí hay personas que cuando Dios la levante, aleluya, después que pasen su proceso, Dios lo va a bendecir de una manera grande y poderosa, que la gente cuando lo vea va a decir, wow, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es real. Eso quiere decir que no era coincidencia de que Jacob mandó a José nuevamente ahí a espiar a sus hermanos, ahí a estar pendiente de lo que sus hermanos estaban haciendo, porque ciertamente los hermanos de José no hacían el trabajo completo. Los hermanos de José cuidaban las ovejas y se ponían a bañarse en el río. Los hermanos de José se iban a cuidar las ovejas y se montaban en las matas a jugar tocaditos arriba de las matas, como los monos, como nosotros en aquel tiempo cuando éramos jóvenes. Aleluya. Y entonces José, aleluya, haciendo la voluntad de su padre, dice la Biblia que sus hermanos tomaron tribuciones de maldad contra él. Y José terminó en la peor circunstancia, pasando una vida dura, una vida cruel, pero una vida bendecida bajo el poder y la gloria de Dios. Porque ciertamente por más golpes que tú lleves, por más circunstancias que tú enfrentes, por más desafíos que tú estés atravesando, yo quiero decirte, aleluya, que Cristo tiene el poder para salvarte, para libertarte, para restaurarte y decir, heme aquí, tú eres hijo de Dios, aleluya. El Señor, aleluya, está guiando tus pasos. Amén. El Señor está trayendo la palabra que tú necesitas para poder llegar al propósito de Dios. Y para tú llegar al propósito de Dios, tienes que llenarte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si tú no te llenas del Espíritu Santo de Dios, usted está dispuesto a doblegarse delante del sistema. Y cuando te hablo del sistema, te hablo que abra los ojos y te llenes del Espíritu Santo, porque el sistema es un sistema tan fuerte, tan duro, que te hace doblegar, te llena de orgullo, te llena de prepotencia, te lleva a doblegarte y a hacer cosas que tú no quieres. Porque déjame decirte que cuando hay poder en la vida de un hombre, tú estás dispuesto a someterte a esa vida, a lo que te mande. Porque ciertamente cuando José fue llevado esclavizado, a José lo sometieron a lavar quizás, a planchar, a fregar, a pasar trapo en el suelo. Pero dice la Biblia que todo lo que hacía José prosperaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Ahí José no era el inteligente. Ahí José era el obediente. Ahí José era la persona que estaba llena del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué hubiera pasado si José no estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Tú crees que José hubiera llegado a ser rey de Egipto? No hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto, disculpa. José no hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto. José no hubiera llegado a poder bendecir a sus hermanos, a pesar de que sus hermanos los vendieron como esclavos. Porque no es fácil que tu propia familia te subestime, que tu propia familia te ignore,
que tu propia familia hagan cosas contra ti, es algo fuerte. Yo me imagino cómo José se sentía, porque eso no es de humano, eso no es de una persona sana, de personas que hacen cosas contra ti. Eso no es lo que Dios quiere. Pero cuando se trata de cumplir un propósito, tú tienes que tener la mentalidad de que vas a tener que enfrentar cosas en la vida en la cual tú tienes que decidir si honrar a Dios o deshonrar a Dios. Y José tomó la buena decisión de honrar a Dios, porque fueron, aleluya, 3 veces en la cual José fue llevado a circunstancias difíciles. Y en esas 3 veces Dios estaba con él. Y llegó el momento donde Dios se acordó de José y lo bendijo. Llegó el momento donde Dios, aleluya, en su inmensa misericordia y en su inmenso amor, vio que José era merecedor, porque fue humillado, fue despreciado. Y si tú te sientes humillado y te sientes despreciado, déjame decirte que hay una mayor bendición para tu vida. Amén. Hay algo que Dios quiere entregarte y tú no le estás viendo, pero está ahí. Aleluya. Así que en esta noche yo lo dejo bajo la palabra, porque ciertamente yo creo que tú has entendido el mensaje de parte de Dios. Amén. Que yo creo que después de que tú salgas aquí vas a entender que Jesucristo, aleluya, te ha traído con un propósito. Que te ha traído para tú cumplir la voluntad del Señor. Aleluya. Por eso en esta noche yo quiero agradecer a Dios por lo que está haciendo en tu vida, por lo que está haciendo en mi vida, porque Él va a traer proyectos, planes, aleluya, para que tú los trabajes, para que tú los lleves a cabo como Dios quiere que tú los lleves. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Dale gracias a Dios por la palabra, porque es importante darle gracias a Dios por todo. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, el poder y la alabanza. Gracias, Señor, porque ciertamente tú eres quien nos guía, que nos capacita, nos enseña y nos lleva, aleluya, a cumplir tu propósito. Lo que hoy estamos enfrentando, lo que hoy estamos viendo, es para bendición, es para salvación, es para sanidad, es para restauración y para nosotros poder ver de que ciertamente tú nos has traído a esta tierra a cumplir un propósito. Amén. Por eso te pido que tú, Señor mío, me ayude a poder avanzar y llevar tu propósito conforme a tu voluntad, porque yo creo que tú eres fiel. Tú no me has fallado, Señor. Tú nunca me has desamparado. Por eso yo te doy la gloria, te doy la honra, el poder y la alabanza, porque tú la mereces. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y nuestro pastor, por aquí, ¿dónde está el pastor? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos al Señor por la vida de mi hermano José. Amén. Amén. Que el Señor lo siga usando. Amén. Tremendo mensaje. Hablamos de José en esta noche, amado. Y José fue un joven, aleluya, el cual fue humillado, un joven cual fue ignorado, un joven, aleluya, el cual no fue atendido por sus hermanos, fue conspirado.